¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Lamento del patio trasero. Me llamo Mateo Sánchez y vivo en Ecatepec, Estado de México. Todo comenzó una noche de verano, cuando la tía Leticia nos dejó su vieja casa para pasar el fin de semana. Éramos 4, mi novia Sofía, mi primo Javier, su novia Daniela y yo. Todos entre los 19 y 22 años, buscando un respiro de la rutina. La casa de mi tía estaba en un barrio que antes fue tranquilo, pero ahora la tranquilidad se había diluido en rejas oxidadas, grafitis y perros callejeros. La casa era grande, de esas construcciones antiguas con un patio trasero enorme, lleno de hierba crecida y un árbol frondoso que daba una sombra inquietante. La primera noche, después de pedir unas pizzas grasientas y beber demasiada cerveza barata, Javier propuso jugar a la ouija. ¿Estás loco?, le dijo Daniela, con una mezcla de miedo y curiosidad en la voz. Vamos, ¿qué puede pasar?, insistió Javier, siempre el más atrevido. Es solo un juego. Sofía y yo nos miramos. La idea no me entusiasmaba, pero tampoco quería parecer aguafiestas. Al final, cedimos. Encontramos una vieja tabla de ouija en el ático, llena de polvo y con las letras casi borradas. La limpiamos como pudimos y la bajamos al patio trasero. El aire era denso, cargado del olor húmedo de la tierra. El árbol proyectaba sombras largas y retorcidas sobre el pasto. Nos sentamos en círculo alrededor de la tabla, colocándola sobre una vieja mesa de madera que encontramos tirada junto a la pared. Encendimos unas velas para crear ambiente. Javier, con su celular, buscó algún ritual en internet para empezar la sesión. Recuerdo que dijo algo sobre invocar a los espíritus y pedir permiso para comunicarnos. Daniela parecía cada vez más nerviosa, pero Javier la tomó de la mano, intentando tranquilizarla. Colocamos nuestros dedos sobre el vaso de vidrio que usaríamos como planchette. Al principio, nada. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido ocasional de algún insecto nocturno. Empezamos a impacientarnos. ¿Ven? No pasa nada, dijo Sofía, con un tono de alivio. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, el vaso se movió. Lentamente, al principio, pero luego con más decisión, se deslizó hasta la letra S. Todos contuvimos la respiración. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Javier, con la voz temblorosa. El vaso se movió de nuevo, esta vez hasta la I. Luego, la. Y finalmente, la. Sí, tradujo Daniela, con los ojos muy abiertos. La siguiente pregunta fue obvia. ¿Quién eres? El vaso deletreó un nombre, A-L-M-A. ¿Qué quieres, Alma?, pregunté yo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. J-U-G-A-R. Javier sonrió. Parece que Alma quiere jugar. ¿Qué tal si le preguntamos algo más personal? Daniela se negó, pero Javier insistió. Le preguntamos si conocía a alguien de nosotros. El vaso se dirigió directamente a mí.
M-A-T-E-O. Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté mantener la calma y pregunté qué quería de mí. V-E-N. ¿Que vaya a dónde? Pregunté. El vaso se quedó inmóvil. Lo intentamos varias veces, pero no respondió. Después de un rato, decidimos que era suficiente por esa noche. Despedimos a Alma, apagamos las velas y volvimos a entrar a la casa. Esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé con una niña pálida, vestida con un camisón blanco, que me llamaba desde la oscuridad del patio. Su voz era un lamento distante, lleno de tristeza y desesperación. Me despertaba sobresaltado, empapado en sudor frío, con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Al día siguiente, traté de convencer a los demás de que dejáramos el juego. Les dije que las pesadillas me estaban afectando y que sentía una presencia extraña en la casa. Pero Javier se burló de mí, diciendo que era un miedoso. Sofía intentó mediar, pero al final terminó apoyando a Javier. Daniela, aunque asustada, también sentía curiosidad por saber más sobre Alma. Esa noche, volvimos a jugar. Esta vez, la sesión fue diferente. Desde el principio, el vaso se movía con rapidez y agresividad. Alma parecía impaciente. Preguntamos por qué me había llamado la noche anterior. T-E-N-E-C-E-S-I-T-O. ¿Para qué me necesitas? Pregunté. P-A-R-A-S-A-L-V-A-R-M-E. La respuesta me dejó perplejo. ¿Salvarla de qué? Pero antes de que pudiera preguntar, el vaso empezó a moverse de forma errática, deletreando palabras sin sentido. De repente, se detuvo en la esquina de la tabla y comenzó a girar violentamente, como si intentara escapar. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad. Gritos. El aire se volvió pesado, opresivo. Sentí una mano fría que me agarraba el brazo. Intenté zafarme, pero la mano apretaba con más fuerza. Escuché un lamento cerca de mi oído, la misma voz que había escuchado en mis sueños. Logré encender mi celular y alumbré alrededor. Daniela estaba tirada en el suelo, temblando. Javier intentaba levantarla. Sofía estaba paralizada, con los ojos fijos en el árbol. ¿Qué pasó? Pregunté, con la voz entrecortada. Nadie respondió. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Las pesadillas se hicieron más frecuentes y vívidas. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos en el pasillo, susurros en el jardín, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Sentía que Alma me seguía a todas partes, que estaba atrapado en una pesadilla constante. Una noche, me desperté con una sensación extraña. La casa estaba en silencio, pero un silencio inquietante, como si contuviera un grito ahogado. Me levanté y fui al baño a lavarme la cara. Cuando levanté la vista al espejo, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mí, reflejada en el espejo, estaba la niña del camisón blanco. Su rostro era pálido y demacrado, con ojos hundidos y oscuros. Me miraba fijamente, con una expresión de profunda tristeza. Grité. Me di la vuelta, pero no había nadie. Corrí de vuelta a la habitación y me encerré con llave. Esa noche no pude dormir. Pasé horas sentado en la cama, temblando de miedo, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Le conté a Sofía lo que había visto en el espejo. Al principio, no me creyó. Pensó que estaba alucinando por el cansancio y el estrés. Pero cuando vio mi cara, supo que decía la verdad. Juntos, investigamos sobre la historia de la casa.
Descubrimos que, hace muchos años, una niña llamada Alma había muerto en circunstancias extrañas. Según los rumores, había sido víctima de un accidente en el patio trasero. Algunos decían que su espíritu seguía rondando la casa, buscando venganza. Decidimos consultar a una médium. La señora era una anciana con una mirada penetrante y una voz suave. Nos escuchó atentamente y nos dijo que Alma estaba atrapada entre dos mundos, que necesitaba ayuda para encontrar la paz. Nos explicó que la Ouija había abierto una puerta, permitiendo que Alma se manifestara con más fuerza. La médium nos dio algunas instrucciones para cerrar la puerta y liberar a Alma. Nos dijo que debíamos quemar la tabla de Ouija, rezar por su alma y dejar una ofrenda en el lugar donde había muerto. Esa misma noche, volvimos a la casa de mi tía. Llevamos la tabla de Ouija al patio trasero y la prendimos fuego. Las llamas danzaban en la oscuridad, iluminando nuestros rostros con una luz rojiza. Rezamos por Alma, pidiéndole que encontrara la paz y que nos dejara en paz. Dejamos una ofrenda de flores blancas y una vela encendida junto al árbol. Durante un tiempo, pareció que las cosas mejoraban. Las pesadillas disminuyeron, los ruidos extraños cesaron. Empecé a recuperar la tranquilidad. Pensé que habíamos logrado liberar a Alma. Pero me equivoqué. Unas semanas después, Javier y Daniela tuvieron un accidente de coche. Murieron en el acto. La policía dijo que Javier había perdido el control del vehículo en una curva peligrosa. Pero yo sé que no fue un accidente. Sé que Alma estaba detrás de todo. Después de la muerte de Javier y Daniela, Sofía me dejó. No pudo soportar la presión, la culpa. Dijo que no quería seguir viviendo con el miedo constante. La entendí. Yo tampoco quería seguir viviendo así. Ahora vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Intento rehacer mi vida, pero es difícil. La imagen de Alma me persigue a todas partes. Sé que nunca estaré completamente libre de ella. Hace unos días, recibí una llamada de mi tía Leticia. Me dijo que había encontrado algo en el ático de su casa. Era una foto antigua, de una niña pequeña con un camisón blanco. La niña se parecía mucho a la que había visto en mis sueños, a la que había visto en el espejo. Detrás de la foto, había una nota escrita con letra temblorosa. Mateo, necesito tu ayuda. No vuelvas a jugar. Nunca.